Y nada más en cuanto a la presentación del programa, sí arrancamos, si os parece, la temática de hoy. Son una serie de recomendaciones que tenemos en cuenta para definir la política financiera de los clientes. Es verdad que yo cuando arranco a vender, lo primero que pienso es necesito hacer cifras, necesito facturar, necesito crecer, necesito dimensión, que es algo que llamamos atávico, ¿no? Es decir, el negocio sin dimensión gana dinero, ¿no? El problema es que muchas veces que esa dimensión me traiciona a la hora de plantear la forma de trabajar con mis clientes. Esto os parecerá un poco extraño, pero nos encontramos con clientes que crecen, pero la mayoría de sus contratos están sin firmar, las cláusulas no están bien definidas, las condiciones de cobro están patas arriba y el escenario del ejemplo que os comentaba antes, una empresa que está facturando más y te dice, es que mira, yo Rafa no sé qué me pasa porque facturo más, gano más dinero, pero mi cuenta bancaria no está mejorando. Algo está pasando. ¿Y tienes endeudamiento financiero? Pues no, no mucho. Entonces hay un problema en tu relación financiera con tus clientes. ¿Qué hay que hacer? Poner orden, ¿no? Poner orden. Y es aquí donde tenemos que analizar. ¿Nuestro punto de partida cuál es? En primer lugar, tener claro que todos los ingresos no resultan ser pocos, lamentablemente. Por tanto, no se trata de desconfiar de todo el mundo, pero sí hay que ser cautos para no darnos una sorpresa con este cliente que jamás pensé que no me iba a pagar. Entonces, al final, la relación con el cliente se va engordando la deuda, yo no dejo de trabajar con él porque me debe dinero y al final la bola va creciendo. ¿Y cómo paro esto? Pues desde el principio ya. Tengo que establecer las bases claras en las que la relación con mi cliente suponga que si yo vendo, quiero cobrar antes de pagar razonablemente. Porque de lo contrario, tengo un proceso de riesgo financiero muy elevado hasta que finalmente cobre todo. Y por el camino me puedo morir. El riesgo financiero, esencialmente, es la posibilidad de que lo anterior se produzca. Es decir, los ingresos no resultan ser cobros. Es decir, un ingreso que no es liquidez, en realidad no es un ingreso. Entonces, lo que necesitamos es asegurar que el proceso de venta y proceso de cobro esté muy bien apuntalado, que sea de manera muy ágil, que la rotación sea muy rápida y que, sobre todo, todos vamos ganando. Mi cliente entiende que es una regla de juego, yo no esté asegurando cada operación que haga, porque no me puedo fiar de mi cliente o tenga que asumir un volumen de negocio de cobros que no sé si se van a producir, ¿no? En realidad, porque yo haga el número de los morosos que tengo que provisionar al final del ejercicio, pues igual resulta que una dimensión como la que tengo, pues no me compensa, porque estoy cambiando dinero, pero ganar dinero y por tanto liquidez asociada, pues es muy baja, ¿no? También hay que combinarlo con la gestión de la desconfianza, porque yo no puedo dudar de todos mis clientes, si bien lo que tengo que poner en los medios para asegurarme que el problema de cobro no deba producirse. Partiendo ya del contrato. A partir de ahí, el seguimiento, el control de riesgo, como vamos a ver ahora. Y luego otra cosa muy importante, no todos son nuestros clientes. Clientes que no cumplan los mínimos de riesgo, que no cumplan la mínima solvencia, aunque pueda hacer una operación que parezca sencilla, en realidad esto es un riesgo importante. No todos son nuestros clientes y en algún caso tenemos que decir, mira, no puede servirte si no es por prepago, ¿no? Y si no lo acepta, pues no lo podemos asumir. Porque en ocasiones esa redimensión del negocio es ficticia. Y viene a la cabeza una empresa de distribución bastante potente de la zona de Lugo, una facturación bastante elevada, pero en realidad con un apalancamiento tremendo, con una deuda muy mal fundamentada contractualmente hablando, y que de aflorar ese impago previsible, la empresa prácticamente tiene que hacer suspensión de pago, ¿no? Es decir, incluso de disolución, porque según medidas de fondos propios. ¿Esto cómo se llega aquí? Pues vendiendo a clientes que nunca debieron ser clientes míos y asumiendo un riesgo, tapando unos cobros con anteriores deudas e ir moviendo la deuda hacia adelante. Y, por tanto, en realidad, crecer lo que hace es ahogarme más, ¿no? Bien, este es el proceso financiero de la generación de cobro. Como bien conocéis todos y todas, parto de una venta, a partir de la venta o bien comercializo o bien produzco, o bien he producido ya y lo tengo en stock, pero para el ejemplo nos vale. Envío el producto, realizo el servicio, después tengo una facturación, tengo un seguimiento para el cobro y finalmente cobro, ¿no? En este proceso financiero tengo muchos problemas. Desde la emisión de un contrato no firmado, poco claro, en la compra anticipada de materiales para producir de un producto que no tengo bien atado en su posterior cobro, por lo cual, aunque el producto no salga de mis almacenes, ya estoy asumiendo un riesgo. La estación también es complicada cuando presto servicios, porque los servicios no los puedo recuperar. Yo no puedo ir a la casa del cliente y darme los ladrillos,
porque no tengo ladrillos. Yo presto un servicio, las horas las he consumido, la dedicación las he consumido, el trabajo está hecho y si no tengo manera de ir asegurando esos sitios de ejecución, pues tengo un problema también, ¿no? Y el envío tiene que ser lo más eficiente posible para que no se puedan agarrar a un problema logístico para no cobrar yo. Una pérdida de granes, una facturación que se retrasa. Me he encontrado con clientes que tardaban 2 meses en facturar, 2 meses en facturar. Una empresa relacionada con el mundo de asesoramiento para pymes y servicios auxiliares, 2 meses sin facturar es una barbaridad, es un lujo asiático que luego cuando miras tus números, ¿qué me pasa? ¿Por qué me estoy ahogando? Y digo, pues tú de verdad no los haces, ¿no? Una empresa que trabaja en toda España, más de 300 personas trabajando en la empresa con un decalaje de 2 meses de facturación, casi 2 meses en este caso, es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad, con un esfuerzo financiero tremendo, con la necesidad de pólizas innecesarias, una serie de cosas que te preguntas cómo es posible que esto no se actúe en consecuencia, ¿no? Y toda parte relacionada con la gestión del seguimiento del cobro, es decir, empresas que tienen necesidad de reestructurar deuda cuando tienen en la calle pues, muchísimo dinero, porque nadie visita a los clientes. También es verdad que son clientes a lo mejor pues, con una deuda pequeña, la gestión es muy complicada posteriormente. Entonces, todos estos problemas me pueden frenar mi liquidez, ¿no? Operativa. ¿Y por dónde empiezo? Por todo no puedo haber. Pues mira, pues busca como aplicando de tesorería, del Lean Manufacturing, busca aplicar, gestionar el cuello de botella, es decir, empieza con aquel problema más grave, aquel problema que está frenando mucho más esa gestión de la liquidez. Y después saltas a los siguientes. ¿Qué tipo de, por tanto, de problemas encontramos? Pues mira, formas de cobro mal definidas. Por supuesto, hay que poner a definir, así, miles. Contratos mal redactados, donde empiezo a trabajar sin un contrato firmado, donde no queda especificado la operativa de cobro, donde se confunde forma de pago con plazo de pago, donde se confunde por ejemplo, quién es el obligado de la deuda, se presta servicio a una empresa y el titular del servicio, según el contrato, es otra. Contratos que no nos ponemos en el escenario de, oye, ¿y para cobrarlo no tengo bien armado? Los plazos concedidos, me encuentro que mi periodo medio de cobro es mucho mayor al periodo medio de pago. Entonces, cuando mi capacidad de endeudamiento para ajustar este desfase se me queda pequeña o ya no puedo ampliarla más, tengo un problema real, ¿no? Entonces, crecer me va a hundir. Además, bueno, en la operativa de control de albaranes, que es una tontería, pero los albaranes extraviados hacen que se retrase toda parte administrativa. A lo mejor el transportista que trabaja con nosotros o incluso la logística propia, pues hay un retraso en la gestión documental, pero hace que por tanto facturemos más tarde y por tanto tengamos un mal control de los riesgos. Ese retraso de facturación que puede ser por diferentes caminos, por carga de trabajo en la administración, porque el procedimiento lo hacemos muy tedioso, pero se factura tarde, se reclama tarde. También sucede, muchas veces sucede que hay un problema en la gestión del procedimiento de control de deuda. No está claro cuándo debemos reclamar la deuda, quién reclama qué cosas, qué herramientas o qué pasos vamos a dar. Directamente para el abogado, hacemos un procedimiento monitorio, llamamos directamente, mandamos una carta, cómo vamos a reclamarlo, cuándo hay que reclamarlo, qué aspectos consideramos como deuda, qué información generamos sobre un cliente respecto al tema de deuda, ¿no? ¿Dónde lo contemplamos? ¿Quién lo supervisa? Y luego, también es importante tener claro la tipología de clientes. No es lo mismo un cliente a que yo vendo online una cantidad pequeña, es decir, si a mí me debe 300 euros, ¿qué hago? ¿Le voy a monitorio? ¿Me cuesta más el abogado? ¿Cómo cubro ese tipo de servicios? Un cliente que tiene una deuda recurrente, ¿le pido un aval? ¿Cómo trabajo con este tipo de clientes? ¿Qué clientes no me interesan? O si yo tengo que atender, ¿qué forma de pago específica, ¿no? ¿Qué costumbres hay de cobro? Por ejemplo, los clientes que trabajan en el ámbito rural, que le vendo yo ese abono, le vas a cobrar visitándoles, pues están acostumbrados a esto. ¿Lo puedo cambiar? ¿Puedo establecer un sistema de aceptación SEPA y le mando un giro al final del mes con todos los albaranes? Es decir, tenemos que adaptar nuestra gestión del cobro a tipología de clientes. Lo que tengo claro es que, aunque la cantidad sea pequeña, si son muchos clientes, mi problema financiero es muy elevado y, por lo tanto, es un riesgo operacional tremendo. Así que ya os anticipo sobre qué aspectos tenemos que trabajar. Primero, gestión documental. 2, relación con el cliente. 3, el control interno. Gestión documental, contratos, albaranes, facturas, informes, ¿vale?
2, relación con el cliente. Cómo fijamos los acuerdos, qué flexibilidad hay para anticipar, ¿vale? O facturar incluso para poder posiblemente llevarlo a anticipo. ¿Qué condiciones fijamos? ¿Vale? Y el control interno, que es crítico. Antes, durante y posteriormente la relación con el cliente. Es decir, definición de asignación de riesgos, control de deuda, hacer seguimiento y todos los procesos que antes he mencionado, afinarlos al máximo posible para que sean ágiles. En la relación comercial, mi principal objetivo es que mi periodo medio de cobro siempre sea menor que mi periodo medio de pago. Es decir, cuando yo vaya a pagar algo relacionado con este servicio, con este cliente, ya lo haya cobrado. En el corto plazo, condiciones que pueda asumir. Por ejemplo, yo presto servicios, fija un porcentaje a la firma, un hito a la entrega de los informes, otro hito a la entrega de los programas, otro hito a finalización, pero yo siempre voy por delante del coste que yo asumo, que normalmente en prestación de servicios puedes prácticamente hablar de costes de contrato, ¿no? Si yo, por ejemplo, alquilo maquinaria, mi coste es la amortización o el leasing de esa maquinaria que pago mensualmente y el personal. Entonces, tengo que cubrir de alguna manera, y sobre todo con cantidades pequeñas, unos 3 días ya lo pago de contado y el resto, pues conforme voy usando esa disponibilidad de horas de alquiler de maquinaria. En el largo plazo, necesito una fidelización, lógicamente, con mi cliente, mantener cartera, es muy importante mantener cartera y hoy en día más todavía, pero asegurando que si la relación va bien y crezco, el riesgo asumido por servir al cliente lo tengo cubierto, o bien con un aval, o bien con un tipo de productos de cobertura previa, o bien con informes comerciales que me den tranquilidad, o bien informes de solvencia bancaria, o bien unos cuentas anuales, y dejar eso desde el principio claro. Mira, vayamos creciendo, vamos a necesitar, para seguir trabajando así, en esta forma de pago, información sobre vosotros y referencias sobre vosotros. ¿Por qué es importante todo esto? Porque si un cliente le vendo 400 euros, el precio es pequeño, pero 40.000 euros, por ejemplo, sabéis que me puede mandar al cierre. Y tengo que anticiparme antes de que, cuando ya tenga 30.000 euros en marcha, me cueste sentarme con el cliente. Y como te digo yo ahora que tengo 30.000 euros de ventas contigo o de producción, necesitamos cambiar las condiciones. No es el momento y te va a decir que no es porque se va con otro, ¿no? Y luego, otra importante, determinar las fórmulas de pago. Efectivo, referencia, efectos, si me permite emitir factura para luego yo jugar con un producto tipo confirming. Y un claro, por último, procedimiento de venta, que incluya que validación de riesgos, un contrato base bien elaborado, una revisión de las condiciones específicas solicitadas por el cliente bien estudiadas, de un punto de vista financiero, de un punto de vista fiscal, ¿de acuerdo? Y un punto de vista incluso mercantil. Es muy importante que la cesión de contratos esté clara, las operaciones, digamos, de reenfoque de servicios, es decir, me facturas a mí, pero me lo hace otra empresa. Mucho cuidado con este tipo de cosas porque después vas al juzgado y el juez te pinta la cara diciéndote, mira, ya, has hecho un trabajo, pero el trabajo, aunque sean empresas vinculadas, realmente la empresa que te contrató no lo ha recibido, por tanto, no lo vas a cobrar. Esto no es política ficción, esto es la realidad. Entonces, mucho cuidado con la tipología de los contratos y cómo se firman, ¿vale? Después, en las acciones de la operativa administrativa, muy importante es suavizar, mejorar, fiabilizar los procedimientos de gestión administrativa. Me explico. El registro de los pedidos, la operativa de Albaranes, la facturación y envío de la facturación. Esto que parece, bueno, es básico, no parece demasiado complejo, luego cuando entramos en el cuerpo de definición, en el detalle, nos encontramos que las cosas no van así. Las Albaranes tienen unas vueltas tremendas, no se controlan bien, todo el mundo quiere validarlas o no valida nadie, las facturas tardan en emitirse, hay mucha incidencia de facturación, con lo cual me retroceden las facturas, es decir, hay mucho reproceso administrativo que no se ve mucho, pero en realidad consume días a la hora de gestionar los cobros con tus clientes. Si la factura no está, no hay nada que reclamar y entonces tengo que preocuparme si la factura no está porque no puede estar o porque yo no he hecho los pasos adecuados para que esté lo antes posible, ¿no? Es muy importante considerar la necesidad, según la dimensión de empresa, de la utilización de un gestor documental, donde exista trazabilidad de documentación, donde pueda hacer seguimiento, búsquedas y pueda detectar ineficiencias a la hora de disponer soporte documental para hacer las cosas, ¿no? Incluso me atrevo a decir la elaboración de un cuadro de mando específico, albaranes, facturación, pedidos, ver importes, ver qué está en curso y luego ir revisando que la conversión de pedidos a albaranes y albaranes a facturas es correcta y está en el plazo fijado por objetivos, ¿no?
mi ineficiencia va a dilatar el periodo de cobro y, por tanto, va a penalizar lo que es el proceso financiero a la hora de gestionar de manera eficiente las ventas con mis clientes. En cuanto a la operativa, la operativa relacionada con la gestión, digamos, interna, yo tengo que pensar que el control de gestión funciona bien si trabajo a priori, no solo a posteriori. ¿Y esto qué exige? Pues exige elaborar un procedimiento de asignación de riesgos. ¿Esto qué es? Tengo que, para cada cliente y para cada tipo de cliente, establecer un procedimiento para determinar cuánto me puedo permitir servir a este cliente. ¿Y esto en términos de qué? Pues mira, en términos de cuánto puedo tener en pedidos. Los pedidos determinados pueden estar en curso, pueden estar elaborándose, pueden estar produciéndose. ¿Cuánto puedo tener en avales sin facturar? ¿Cuánto puedo tener en facturas? ¿Cuánto puede haber en deuda corriente y en deuda vencida? Que no es lo mismo. Deuda corriente es una deuda que no le puedo exigir aún al cliente. Deuda vencida es una deuda que me tendría que haber pagado y no la ha pagado. Y eso puedo exigir. Entonces, pintemos el procedimiento por la tipología de clientes. Esto no significa que lo hagamos cliente a cliente, sino por el tipo de clientes, el tipo de canales, por el ticket medio que creemos que cada canal me puede reportar y darle una lógica en función de mi situación en el mercado. Además, deberíamos establecer diferentes niveles. Si en mi organización tengo una responsable financiera y o un gerente, ver hasta qué nivel puede ampliar ese riesgo y ante qué escenarios. ¿Y qué hacer cuando tengo una incidencia? Cuando tengo una incidencia, ¿cambio la asignación de riesgo? ¿Dejo de servirle? ¿Esta vez con prepago de los próximos 6 meses? ¿Cuáles son las reglas del juego? Digo esto para educar también al equipo comercial y que sepan lo que tienen que ofrecer. Porque a veces me encuentro que el equipo comercial ofrece de todo y luego cuando llega a mi estación es todo un Cristo. Entonces nadie se responsabiliza en el fondo de cobrar. Y sí, he vendido. Bueno, sí, la máquina está en casa del cliente, pero cobrar no he cobrado, estoy cobrando de pena, te voy a hacer un descuento para anticipar el cobro, en fin, un desastre. Entonces, es muy bueno y es imprescindible, de hecho, que un procedimiento de asignación de riesgos sencillo de entender lo tengan claro todos. Por tanto, las personas del departamento de administración o de control de gestión, como el departamento comercial y gerencia. Es muy importante. Algo importante que debemos contemplar desde el punto de vista de control de gestión es supervisar los pedidos en curso. Porque el volumen de riesgo, insisto, no es solamente la facturación o la deuda pendiente de cobro o la deuda de visita, es también aquello que está en marcha y que a lo mejor dentro de un mes finaliza mi producción y va a ser un incremento de riesgo, ¿no? Entonces, el volumen de riesgo es a nivel global, no solo a nivel de facturación. Y también casar esa operativa de riesgos, con la estimación futura, con los objetivos de liquidez. ¿Tengo un objetivo de liquidez? Entonces a lo mejor no me valen los avales, porque el aval lo que me permite es asegurar que voy a cobrar, pero no me anticipa cobro. Un objetivo de liquidez, pues porque tengo que afrontar las inversiones que he realizado, o porque tengo compromiso de pago estos 3 primeros años y tengo que pagar la uva y de un préstamo voy a sacarlo. Entonces, ese objetivo de liquidez va a condicionar al tipo de soluciones que yo aporte al cliente. A lo mejor tengo que decirle, mira, te hago un descuento por prepago o tengo que abrir sí o sí una línea de factoring. Mi negocio no me permite cobrar de prepago, pero tengo que iniciar un factoring porque sí o sí el cliente sí me puede permitir que le facture. De hecho, le va a interesar por el tema del IVA, pero no me va a dar facilidades porque la verdad es que tengo poca capacidad de negociación. Bueno, pero si tengo un objetivo de liquidez que sí o sí tengo que cumplir, tengo que pensar en los productos complementarios en la relación con el cliente que pueda actuar. Por ejemplo, tengo un contrato con un cliente que es un contrato de aprovisionamiento. Ya, pero yo no puedo descontar un contrato de aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque cuando acudo a la entidad bancaria me dice, ya, pero no sé qué cantidad vas a facturarle. Bueno, mira, va a contar conmigo todo el año. ¿De qué estamos hablando? El año pasado facturó 300.000. ¿Te vas a facturar otros 300.000? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Entonces me veo en la obligación de tener que pedirle algún compromiso al cliente. Desde el principio, haz un contrato de aprovisionamiento donde se indiquen cantidades de compras, compromiso de compras mínimos. Aunque luego los superes, al menos sabes a qué atenerte. ¿Por qué te digo esto? Digo eso porque yo podré descontar ese contrato. Justamente desde el día de la firma lo puedo descontar porque hay una serie de requisitos en el documento de documentos mercantiles y uno de ellos es la cuantía, la cantidad. No valen las condiciones suspensivas a la hora de descontar un contrato mercantil. Por tanto, uno de los requisitos esenciales es el importe. Si no hay importe, no hay nada que descontar. Por tanto, no puedo hacer nada con un contrato mercantil. Es ahí donde la relación con mi cliente tengo que gestionar. Mira, podemos hacer un contrato donde ponga una cantidad mínima, aunque sea mucho mayor, porque yo a lo mejor necesito jugar con parte de ese contrato.
Hay que tener en cuenta que los descuentos de contratos más o menos se mueven en un 60% sobre el valor nominal del compromiso de compra. Entonces, intentar jugar con esas cifras combinado con factoring, ¿de acuerdo? Para llegar a sus objetivos de liquidez, yéndome a un escenario que me estoy contando, en el que tenga muy poquita capacidad de negociación de gestión con mi cliente, ¿no? Y luego, por último, muy importante, en ese proceso de análisis de tesorería respecto a lo realizable y lo exigible, tener un informe de deuda, combinado lógicamente con mi plan de tesorería. Un informe de deuda donde yo lo que os recomiendo es que tengáis un informe de deuda con las fechas de antigüedad de la deuda. Deuda corriente de cada cliente y deuda vencida. Y dentro de la deuda vencida, que me pongan vencida respecto al vencimiento de 0 a 15 días, de 15 a 30, de 30 a 45, para ver cuál es el grado de gravedad de la deuda vencida. Y si esta deuda vencida se mueve o no en el tiempo, pues la vamos reduciendo en términos de cualitativos. A lo mejor debe 100.000 euros, pero no me mueven 100.000 euros de aquí a 15 días, que se vencido por 28 de febrero. Bueno, que me digan, mira, son 100.000 euros, pero me venció en octubre del año pasado. Es un problema muy grave. Ese informe de deuda, que normalmente no suele salir en los CRMs ni en los RPs, se puede codiseñar, porque los campos están si se registran bien las facturas, los campos se pueden complementar, ¿vale? Entonces, es importante que pongamos un informe muy operativo sobre ese aspecto. Luego, anticipos y demás documentos, como hablando de herramientas financieras, tenemos que tener en cuenta que la primera gestión que tenemos que hacer es tratar de que los documentos mercantiles sean lo más completos posible para que podamos después acudir a una entidad bancaria o poder buscar algún tipo de solución como una fintech o similar, aprovechando ese contrato o ese acuerdo o esa facturación recurrente, ¿no? Es verdad que en ocasiones los clientes pues, te pagan, tienen un confirming y tienes que jugar con el descuento de confirming. A veces en efectos comerciales, pero en función de la tipología del mercado, sector y producto, podremos adaptarnos con unos productos bancarios u otros, ¿no? E incluso plantear siempre la opción de un descuento por pronto pago de interesarle al cliente. Algunas veces nos van a decir que no se pueden permitir y otros, pues mira, sí me interesa porque realmente tengo liquidez parada, ociosa, y el anticipo no me lleva un problema y, sin embargo, mejoro mi cuenta de resultados, que me interesa, puedo plantearlo. Y ya decía, siempre combinar los productos bancarios, tanto banca tradicional como las fintech, en la parte de corto plazo funcionan bastante bien para la financiación de circulante, es decir, para factoring, para confirming y demás, y combinarlo con esa revisión contractual que os decía de mi relación con mis clientes. Y luego, por último, cuando yo defina ese control de riesgos, debería investigar sobre mi cliente para ofrecer ese riesgo, debería documentar muy bien las ventas, asegurar muy bien que la parte de los mercantiles está bien realizada, fijar un límite de crédito en función de ese procedimiento que hablábamos, y después, en algunos sectores, no digo en todos, y en alguna tipología de clientes, valorar los instrumentos de cobertura de cobro. Es verdad que si yo todo trabajo en internacionalización, yo puedo trabajar con carta de crédito irrevocable, bueno, pues minimizo el impacto, ¿no? Si trabajo con mesa documentaria, pues ya también minimizo, pero un poquito menos. Y si es entrega contra documentos en puerto de destino, pues me voy a comer el transporte. Entonces, dependiendo de mi tipología de relación con el cliente, de servicios, canales e importes, tiene sentido estudiar una cobertura por empresas de cobertura de riesgo para algunos clientes. De verdad que no son baratas y a veces prácticamente te compensa hacer el número y decir, bueno, asumo el riesgo de alguna operación concreta, pero no entro en esa tipo de cobertura, ¿no? Y ya para concluir, y luego ya pasamos al turno de preguntas, indicaros pues una especie de receta o recomendaciones para que paséis el peine a vuestro negocio y penséis si lo estáis haciendo bien o si podéis mejorar ese proceso financiero en la relación con mi cliente, ¿no? En primer lugar, tener un procedimiento de asignación de riesgos adaptado a vuestro negocio. Segundo, un contrato claro, un contrato con todas las condicionantes necesarios para poder defender los intereses, para que las reglas de juego estén claras y para que no me vea anticipando permanentemente
una liquidez que no tengo con un cobro futuro de un servicio o venta de producto. Tercero, controlar el riesgo vivo de cada cliente teniendo en cuenta una visión global, no solo la facturación, no solo la deuda, sino planes, pedidos, en curso, ¿de acuerdo? Y si tiene avales, lógicamente descontar el efecto del aval. Reducir al máximo los plazos y simplificar la operativa administrativa interna para llegar al cobro de la factura. Y luego herramientas que aporten liquidez, control de esa tesorería, combinado con servicios externos como pueden ser pues, un factoring o otro tipo de contrato. Tener claro que cualquier empresa que quiera crecer, quiera llegar a unos objetivos comerciales, tiene que tener un soporte financiero, una política financiera de riesgos bien definida, sólida, que permita crecer y no tener el problema que os decía de este cliente. Cuando empezaba la ponencia decía que este cliente estaba creciendo, que facturaba muchísimo, que ganaba dinero, pero que sus cuentas no tenían más dinero y que no sabía por qué. Bien, por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención y por supuesto estoy a vuestra disposición para cualquier duda, consulta que preciséis. Moi ben, Rafael Martínez Carrasco é o coordinador do ámbito financeiro do IGAPE Responde, unha das persoas que lles pode ofrecer ese asesoramento gratuito no caso de que o desexen e o necesiten. Recordar que un apoio pois sen ningún custe que se realiza de xeito virtual. Se queren solicitalo poden facelo a través da nosa web responde.igape.es. Imos facer agora repaso das preguntas que nos chegan. Abrimos pois uns minutiños por se alguén máis se anima a facer algunha consulta. Vou aproveitar tamén para poñer a través do chat o acceso directo a ese formulario que deben cubrir no caso de que queiran recibir o asesoramento neste ámbito financeiro que hoxe nos presenta Rafael. Facemos repasar as preguntas. Por exemplo, Pamela, pregunta, cando mencionabas ferramentas para que un autónomo xestione, por exemplo, a súa liquidez, a cales te refires, por exemplo? Yo me refiero esencialmente, lógicamente depende de la dimensión. Puede ser un autónomo que tenga una facturación importante, pero normalmente un autónomo o autónoma arranca con una actividad prudente y después acaba creciendo y necesita otros medios. Pero de inicio, yo lo que planteo es una Excel donde puedas controlar tu tesorería, tus ingresos, tus gastos y tu proyección de cobros y pagos y puedas monitorizarlo con frecuencia. Pues es una herramienta que tienes que usar con frecuencia. Se trata de poder saber si yo en los próximos meses voy a tener problemas de liquidez, qué compromisos de pago tengo, qué tengo pendiente de facturar, qué pedidos tengo pendiente de servir y después poder hacer filtros con clientes y saber cuánto me debe cada cliente. Una herramienta operativa, sencilla. Yo no entraría, salvo, bueno, hay que estar al negocio en concreto, que es un poco prudente, pero yo no entraría a comprar una aplicación en principio, ¿no? Es verdad que hay aplicaciones sencillas de un uso, pues, bueno, pues, más o menos fácil y que es manejable y que está en la nube y que tiene un coste relativamente bajo y que te puede ser solución y podemos ayudaros a buscar esas aplicaciones, ¿no? Pero yo intentaría no gastarme dinero si lo puedo controlar con una Excel, porque al final tengo que hacer algo que me solucione, que use con frecuencia y que pueda tomar decisiones con ello. Por tanto, yo intentaría primero trabajar con mi Excel. Que veo que no me vengo a apañar o que la dedicación no la tengo para alimentar y tengo que reprocesar información. Bueno, entonces vamos a ver qué aplicación puede encajar, ¿no? En todo caso, nosotros podemos ayudar a esa Excel, a diseñar esa Excel, a alimentarla y os podemos formar para que mañana lo podáis utilizar, Pamela, de manera autónoma e independiente. Bueno, pois Pamela, animámoste logo a solicitar este servizo de asesoramento a través dese formulario que está disponible na nosa web e que tedes o acceso agora mesmo no chat, porque Pamela nos pregunta se nos asesoramentos aconsellamos sobre algunha ferramenta digital para a xestión de cobros e pagos, polo tanto creo que o mellor xeito é que te dirixas a ese formulario do IGAPE Responde. Imos ver máis cuestións. Susi nos pregunta que facemos con aqueles clientes morosos que acabaron con embargo. Actualmente temos este embargo dende hai anos, todavía non se executou, ao parecer non se executou debido á xurisdicción
existente, en fin, quizáis para coñecer máis de preto este caso tamén Bueno, mellor. es complicado, eso es complicado darte respuestas sin entrar al detalle, pero si yo tengo un cliente al que le he ganado judicialmente la reclamación de deuda, se le practica un embargo judicial y no he cobrado, es porque este cliente ya sabía que no iba a pagar, que lo ha hecho pensando en ello, o no tiene dónde pagar. Entonces, si tú haces averiguaciones patrimoniales y no tiene bienes y la empresa no es reclamable, pues a lo mejor estás en actividad o está en concurso de acreedores, no sé el caso concreto, evidentemente lo único que hay es aprender del error y ver qué hiciste mal para corregirlo y dotar la provisión correspondiente y aflorar la pérdida, ¿de acuerdo? Que sería el caso, desde un punto de vista, digamos, de registro de la incidencia. Si el embargo es una empresa que está en funcionamiento, pues no sé, yo creo que es un tema más jurídico de identificar por qué no ha podido aplicar ese embargo y si es un tema de que no procede, porque no sé por qué, un tema de jurisdicción del pueblo, no sé por qué tiene que afectar a todo eso, porque eso no va por pueblos, va por ámbitos judiciales y en el registro mercantil donde esté esta empresa inscrita. Entonces tienes que ir al registro mercantil de empresas inscritas y solicitar judicialmente en el ámbito judicial esa reclamación pertinente y reactivar la deuda. Es importante que no dejes morir la deuda. Si no se acredita la reclamación, puede quedar prescrita, ¿no? Moi ben, pois teríamos ainda unha marxe de tempo. Se alguén máis quere facernos algunha pregunta, recordarlles que a presentación que realizou hoxe Rafael vaille chegar a través de correo electrónico ao longo das próximas horas e o vídeo completo da xornada estará disponible tamén na canle de YouTube do IGAPE. Ademais do ámbito financeiro, este programa de asesoramento gratuito pode ofrecerlles apoio en temas de negocio, por citar algún exemplo, pois promoción digital, operacións, persoas, emprendemento. Toda a información está disponible na nosa web responde.igape.es e o luns 20 de marzo falamos do WhatsApp Business como ferramenta para estar en contacto cos nosos clientes. Tamén teremos unha cita do ámbito financeiro a finais de marzo relacionada co Euribor, o 29 de marzo, mércores. Toda a información destes webinarios na nosa páxina principal responde.igape.es. Rafael, pois algunha cuestión máis antes de despedirnos? Sí, bueno, simplemente recordar que una revisión financiera o fiscal o IO fiscal creo que es siempre muy útil, te obliga a replantearte acciones, ponerte deberes de gestión como responsable de un negocio y que creo que es un servicio que es muy interesante, sobre todo por la agilidad en la que podemos prestarlo, ¿verdad? Que necesitamos de la participación de la empresa, si no está o está muy liada, entonces no tiene sentido, pero si le puede dedicar ese tiempo e interés, nosotros vamos a ayudarle a pasarle pena al negocio y tomar acciones específicas, concretas, muy fáciles de implementar y además con ese acompañamiento periódico de esas 20 horas de servicio de consultoría gratuito, ¿no? Me parece muy interesante. Por mi parte nada más, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Moi ben, Rafael Martínez Carrasco, coordinador do ámbito financeiro do IGAPE Responde, graciñas pola presentación. Grazas ás persoas que permanecen conectadas polo interese. Sen máis, moi bons días a todos e a todas.